¿Ya no sabes cómo preparar el pollo? Entonces esta deliciosa receta es para ti. Queda excelente para los días que tengas poco tiempo. Prepáralo en casa y vuelve a contarme de qué tal te salió. Para iniciar la receta de hoy, necesitaremos unas hojitas de cebollino. Estas las cortaremos finamente, así de esta manera como lo estoy haciendo. En este momento me encantaría saber de qué país o ciudad miras nuestras recetas, para poder mandarte un saludo muy especial en la próxima receta. Y una vez ya lista, la reservaremos por un momento. También necesitaremos 300 gramos de queso mozzarella. Esta la rallaremos muy bien, así de esta manera como lo estás observando. Si es la primera vez que ves una de mis recetas, te invito a que me des tu punto de vista de qué te pareció la receta de hoy, calificando de 1 al 10. Una vez ya lista, la reservaremos por un momento. Por otro lado, cortaremos una pechuga de pollo en tiras, para luego poder cortarla en cubos, así de esta manera como lo estoy haciendo. El saludo especial de la receta de hoy es para María Virginia, Maribel Salaya, Yolanda Castellón, Nora Guzmán y María Elizabeth. Un fuerte abrazo y un saludo muy especial para todos. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Y una vez ya listo, la agregaremos en un recipiente mediano. Agregaremos 3 huevos a temperatura ambiente, 3 cucharadas soperas de mayonesa, una cucharadita de sal, una cucharadita de paprika, una pizca de pimienta negra, ajo en polvo al gusto, 5 cucharadas de harina de trigo, el cebollino que teníamos reservado, y mezclaremos muy bien todos estos ingredientes. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, es una señal de que te está fascinando esta deliciosa receta. Si es así, déjanos aquí debajo el siguiente mensaje: me encanta esta receta, para poder mandarte un saludo muy especial en la próxima receta. Y ya en este punto, agregaremos el queso mozzarella, y seguiremos mezclando muy bien estos ingredientes. Cuéntame si ya sabías de esta deliciosa receta, o es la primera vez que lo ves. Si es así, te invito a que la disfrutes con tu familia o amigos, y vuelvas a contarme de qué te pareció esta increíble receta. Y una vez ya lista, la reservaremos por un momento. A continuación, agregaremos un chorrito de aceite en una sartén. Y cuando el aceite ya esté caliente, agregaremos la mezcla con la ayuda de una cuchara, así de esta manera como lo estoy haciendo. Chicos, esta receta con pechuga de pollo que estamos preparando el día de hoy, es una receta súper fácil de preparar, y lo mejor de todo es que queda muy deliciosa. Taparemos la sartén, y la dejaremos dorar por 4 minutos a fuego medio. Y una vez ya pasado el tiempo, destaparemos y les daremos la vuelta. Estas las dejaremos dorar por otros 3 minutitos más. Y una vez ya pasado el tiempo, nuestra deliciosa receta del día de hoy ya está lista. Miren lo rica y deliciosa que nos ha quedado. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10, para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas, y si es así no olvides de seguirme y activar la campanita, para que siempre recibas nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.